Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y hoy, la emoción es doble porque vamos a sumergirnos en un universo que nos encanta a todos. Y bueno, si están aquí, ya saben que les encanta el mundo de las series turcas, ¿verdad? Y si no, pues bienvenidos al club. Porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más icónicas, más eterna. Exacto, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y su romance que vive para siempre, al menos en nuestros corazones y en la magia de Mi amor eterno. Para los que no estén familiarizados, Mi amor eterno, o Senkalkam como se conoce en turco, es una serie que nos robó el corazón a todos. Fue un auténtico fenómeno con una química que saltaba de la pantalla, y que sigue saltando. La historia, la comedia, el drama, todo se combinó para crear una experiencia que nos hizo reír, llorar y sobre todo soñar. En este vídeo vamos a sumergirnos en el universo de Hande y Kerem. Vamos a repasar su historia de amor, desde el momento en que se conocieron en el set, hasta cómo su romance se convirtió en un fenómeno mundial. Vamos a hablar sobre la serie, por supuesto, sobre sus personajes, sobre los momentos que nos hicieron suspirar y sobre cómo, a pesar de los altibajos, su conexión sigue resonando en el corazón de muchos. Vamos a desentrañar los secretos de su éxito y a recordar aquellos momentos que nos hicieron creer en el amor, ese amor que parece sacado de un cuento de hadas moderno. Así que si les encanta el tema, si son fans de Hande y Kerem, o simplemente si les gusta el chisme bueno y las historias de amor, quédense conmigo hasta el final. Y por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series turcas, chismes, análisis y mucho más. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo. Ahora sí, prepárense para un viaje al mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Empecemos desde el principio, ¿les parece? La serie Mi amor eterno se estrenó en el verano de 2020 en plena pandemia. Y paradójicamente en un momento en que el mundo estaba un poco apagado, la serie llegó para iluminar nuestras vidas con su historia llena de color, humor y, por supuesto, romance. Fue como un respiro de aire fresco, una ventana a un mundo de fantasía y alegría que nos permitía escapar de la realidad, aunque fuera por unos momentos. Hande Erçel interpretó a Eda YLDZ, una estudiante de arquitectura que ve sus sueños truncados por un empresario, Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin. Eda, una joven llena de vida, con un espíritu indomable y una determinación inquebrantable, se enfrentaba a la adversidad con una sonrisa y una valentía admirables. Su pasión por la arquitectura y su deseo de cumplir sus sueños la hacían cercana y relatable para el público. Serkan Bolat, por otro lado, al principio era un hombre de negocios implacable, un CEO frío y calculador que priorizaba el éxito y la eficiencia por encima de todo. Sin embargo, a medida que la historia avanzaba, pudimos ver las capas de su personalidad, las vulnerabilidades y el corazón que se escondía detrás de esa fachada de frialdad. Su transformación, impulsada por el amor de Eda, fue uno de los arcos argumentales más fascinantes de la serie. Eda busca vengarse, pero el destino, como siempre, tiene otros planes. Y aquí es donde entra en juego la magia de un contrato, una farsa que, por supuesto, termina siendo mucho más que eso. Un contrato que selló sus destinos y que los unió en una danza llena de enredos, malentendidos y situaciones cómicas, pero también de momentos de profunda conexión y amor. La serie, escrita por Ayşe Erkutlu, nos presentó un mundo lleno de enredos, malentendidos y situaciones cómicas. La trama, ingeniosa y llena de giros inesperados, nos mantuvo al borde del asiento en cada episodio. La química entre Hande y Kerem era tan palpable que era imposible no creer en la historia de amor de Eda y Serkan. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo encajaba a la perfección. Era como si la chispa entre ellos fuera algo más que un simple trabajo, una energía que trascendía la pantalla y que nos hacía sentir parte de su historia. La serie se convirtió rápidamente en un éxito de audiencia, tanto en Turquía como a nivel internacional. Millones de personas en todo el mundo esperaban ansiosamente cada nuevo episodio. Las redes sociales explotaban con comentarios, teorías y, por supuesto, memes. Mi amor eterno se convirtió en un fenómeno, y gran parte de su éxito se debió a la conexión entre sus dos protagonistas. El boca a boca, la emoción compartida, el deseo de saber qué pasaría a continuación,
todo contribuyó a crear una comunidad global de fans que vivían y respiraban la historia de Eda y Serkan. Y claro, no podemos hablar de la serie sin mencionar a sus personajes. Eda YLDZ, una joven soñadora y valiente, que lucha por sus ideales y que, a pesar de las adversidades, nunca pierde la esperanza. Su personalidad vibrante, su sentido del humor y su capacidad para amar incondicionalmente la convirtieron en un ícono para muchas mujeres. Su estilo, su forma de ser, su determinación, todo era inspirador. Y Serkan Bolat, un hombre de negocios exitoso y un poco frío al principio, que aprende a abrir su corazón y a valorar lo verdaderamente importante. La evolución de Serkan, desde el hombre pragmático y calculador hasta el enamorado apasionado, fue uno de los puntos fuertes de la serie. Ver cómo se transformaba, cómo aprendía a expresar sus sentimientos y a valorar a Eda, fue un viaje emocional para los espectadores. Pero la verdadera magia de Mi amor eterno residía en la forma en que Hande y Kerem interpretaban a sus personajes. Ellos no solo actuaban, sino que vivían la historia. Se notaba la pasión, la entrega y la conexión especial que tenían entre ellos. Y esta conexión, como ya les adelanté, se extendió más allá del set de filmación, alimentando la llama de la serie y atrayendo aún más público. Las escenas románticas, llenas de miradas cómplices, roces sutiles y diálogos llenos de sentimiento, nos hacían suspirar y creer en el amor verdadero. La química entre ellos era innegable y cada momento compartido en pantalla se convertía en un regalo para los fans. Las risas, las lágrimas, los abrazos, todo se sentía genuino y auténtico. Y la complicidad entre ellos se extendía también a las escenas cómicas, donde sus expresiones, sus gestos y su timing perfecto nos hacían reír a carcajadas. La serie fue un éxito rotundo gracias a la habilidad de Hande y Kerem para transmitir emociones de forma creíble, haciéndonos partícipes de cada uno de sus sentimientos. Los rumores de un romance entre Hande y Kerem comenzaron a circular casi inmediatamente después del inicio de la serie. Las fotos juntos, los gestos de cariño, las declaraciones en entrevistas. Todo apuntaba a una relación más allá de la amistad. Los fans, que ya estaban enamorados de Eda y Serkan, comenzaron a soñar con que la magia de la pantalla se trasladara a la vida real. Y finalmente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem estaban juntos y el mundo enloqueció. Su relación desde el principio fue muy mediática. Los paparazzi los seguían a todas partes, y cada foto o declaración se convertía en noticia. Pero a pesar de la presión mediática, Hande y Kerem siempre se mostraron unidos, y su amor parecía fortalecerse con el tiempo. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Los fans celebraban cada momento juntos, cada publicación en redes sociales, cada muestra de cariño. Viajaron juntos, compartieron momentos con sus familias y amigos, y se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su relación era la prueba de que el amor, la magia y la felicidad pueden encontrarse incluso en medio de la vorágine de la fama y la atención mediática. Y esto, por supuesto, influyó muchísimo en la popularidad de la serie, creando un efecto bola de nieve que hasta el día de hoy sigue rodando. La fama de Hande y Kerem se disparó y su relación se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. Su historia, aunque con altibajos, nos enseñó la importancia de amar, de apoyarse y de vivir cada momento al máximo. Su amor fue un cuento de hadas moderno con sus momentos de felicidad y sus desafíos, pero siempre con la esperanza de un final feliz. Ahora hablemos un poquito de lo que pasó después de que Mi amor eterno terminara. La serie llegó a su fin, pero el cariño del público por Hande y Kerem no disminuyó. Ambos siguieron trabajando en diferentes proyectos, pero la expectación por verlos juntos en pantalla siempre estuvo presente. La serie, con su final agridulce, nos dejó un vacío en el corazón, pero también nos dio la esperanza de que el amor verdadero, como el de Eda y Serkan, puede superar cualquier obstáculo. En 2022, la pareja confirmó su separación, noticia que impactó profundamente a sus fans. Fue un momento triste, pero los fans, con el tiempo, entendieron que cada uno tenía que seguir su camino. A pesar de esto, el legado de Mi amor eterno y su romance en la vida real perduró. Su química, su conexión y la magia que crearon en la pantalla siguen siendo recordadas con cariño. La separación, aunque dolorosa, demostró la madurez y el respeto mutuo que existía entre ellos. Aunque el amor romántico llegara a su fin, la huella que dejaron en nuestros corazones, y en la historia de las series turcas, es imborrable.
Nos enseñaron que el amor puede ser pasajero, pero también eterno, porque siempre estará presente en los recuerdos y en la emoción que compartimos con ellos. Aunque Ande y Kerem ya no es tan juntos como pareja, la energía que compartieron sigue viva. Han pasado casi 2 años desde su separación, y siguen siendo respetados y admirados por sus fans. Cada uno ha seguido su propio camino, pero el recuerdo de su amor, de su historia en Mi Amor Eterno, permanece intacto. Han continuado sus carreras por separado, demostrando su talento y profesionalismo en nuevos proyectos. Ande ha seguido brillando en la actuación, cautivando al público con su belleza y su talento. Kerem, por su parte, ha continuado trabajando en diferentes proyectos, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes personajes. Ambos han crecido como profesionales y han seguido construyendo una exitosa carrera en la industria del entretenimiento. Y precisamente por eso, por la magia que crearon en la pantalla y por la huella que dejaron en nuestros corazones, podemos decir que el amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin es eterno. Su historia es un recordatorio de que el amor, aunque efímero, puede dejar una marca imborrable en nuestras vidas y en la memoria colectiva. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde el rodaje de Mi Amor Eterno hasta sus proyectos actuales. Hemos recordado los momentos más emocionantes de la serie, y hemos reflexionado sobre la conexión especial que tenían. Hemos viajado en el tiempo, reviviendo las emociones que nos generó la serie, y hemos celebrado el amor en todas sus formas. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Realmente me encanta hablar de estas series turcas y de sus protagonistas. Para mí es un placer compartir mis conocimientos y mis sentimientos con ustedes. Me emociona saber que hay tanta gente que comparte mi pasión por el mundo de las series turcas y por las historias de amor que nos hacen soñar. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de Mi Amor Eterno? ¿Qué es lo que más les gusta de Hande y Kerem? ¿Qué es lo que más recuerdan de su romance? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que opinan. Quiero saber qué escenas los hicieron reír, llorar y suspirar. Quiero saber qué personajes les robaron el corazón y cuáles fueron sus momentos favoritos. Quiero saber qué es lo que más extrañan de esta serie y de esta pareja. Y por último, pero no menos importante, no olviden dejar un like si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, chismes, análisis y mucho más. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.